Shalom familia, gracias por acompañarnos. Seguimos con nuestro recorrido por el templo junto con el tratado Tamid. Recuerden que es el tratado en la Mishnah que habla sobre la ofrenda continua, la ofrenda que se presentaba todos los días por la mañana y por la tarde. Hemos cubierto el capítulo 1, que nos habla cómo iniciaba el día para los sacerdotes, cómo también se iniciaba con la limpieza del altar y cuáles eran los protocolos que se seguían a la hora de hacer las inspecciones, cómo iniciaban los sacerdotes a inspeccionar, cómo también empezaban a fabricar el pan que acompañaba a esta ofrenda, que es algo que vamos a ver en los próximos capítulos. Bien, pero ahora nos vamos a centrar en el capítulo número 2 del tratado Tamid. El capítulo número 2 va a empezar con este primer párrafo que nos menciona. Cuando sus hermanos lo veían descender, corrían y santificaban rápidamente sus manos y pies en el pilón, cogían los rastrillos y los ganchos y subían a lo alto del altar. Los miembros de los animales sacrificados y las piezas grasientas que no habían sido comidas al atardecer, o sea, consumidas al atardecer, las ponían al lado del altar. Si en los lados no había cabida o no había lugar, las colocaban en la zona circular en la rampa. Bien, vamos a la app del templo. Entonces nos menciona el párrafo 1 del capítulo 2 que estaban los sacerdotes que esperaban el próximo turno para iniciar o para continuar con el servicio. Ellos estaban esperando que, como habíamos visto en el capítulo anterior, que el sacerdote descendía por la rampa que estábamos justo viendo nosotros, se dirigía hacia el sector sureste del altar, justamente en donde estamos mirando, y de ahí dejaba las primeras cenizas que retiraban del altar. Cuando ellos veían que sucedía esto, automáticamente, dice la Mishnah, que ellos rápidamente, los que continuaban con el servicio de limpiar el altar, se dirigían al pilón, o sea, al kior, al lavacro de manos y pies, lavaban sus manos y sus pies rápidamente. Acuérdense que esto era necesario, familia, este paso antes de entrar a trabajar en el altar, porque era necesario que purificaran sus manos y sus pies, y ellos salían rápidamente con sus utensilios en la mano, ganchos, palas, y subían a lo alto del altar. O sea que ellos subían y llegaban aquí, al sector donde están las cenizas en el medio del altar. ¿Qué hacían? Empezaban a retirar, nos menciona la Mishnah, a retirar, dice, los pedazos que no habían sido consumidos el día anterior y los ponían a un lado del altar. Y si no había lugar, los colocaban en la zona circular. Es más, lo que está diciendo aquí básicamente es que cuando no había lugar al lado del altar, hacia los lados de la pila de cenizas, se colocaban en este sector. Miren, aquí vemos que al lado de la rampa, en ambos lados se encontraban este sector que está acá, que este sector es el sector circunvalar. Es una circunferencia, un lugar donde se circundaba el altar, se le podía dar la vuelta de un lado hacia el otro. Entonces vemos que tenemos de este lado y también vamos a tener de este otro lado. ¿Ven? Entonces, cuando no había espacio para que estas piezas se pudieran colocar y después volverlas a poner en el fuego, se usaban estos sectores que estamos viendo justamente ahora. Esto es de acuerdo a lo que nos menciona el capítulo 2, párrafo 1. Vamos al párrafo 2. Nos menciona, entonces, comenzaban a amontonar las cenizas sobre las pequeñas elevaciones abovedadas. O sea, había un pequeño sector del altar que estaba elevado, que es justamente lo que estábamos viendo, en donde estaba la montaña de ceniza. Entonces empezaban a juntar las cenizas y a poner a un lado los trozos que no se habían quemado el día anterior. Esta elevación estaba en medio del altar, o sea, justamente donde estamos viendo que estaba la montaña de cenizas. Y a veces había sobre ella cerca de 300 cor de ceniza. O sea, nos menciona una unidad de volumen que es bastante grande. Y nos menciona lo siguiente: en las fiestas de peregrinación no removían las cenizas.
ya que era ornata del altar, era como un adorno para el altar, era una exhibición, algo que se exhibía de la cantidad de ofrendas que se había presentado para el tiempo de la festividad. Pero nunca fueron los sacerdotes negligentes en remover las cenizas. Y esto es interesante porque siempre los sacerdotes hacían su función, todos los días, excepto los días de festividad, que se dejaba a propósito las cenizas en el medio que se acumularan y que todo el mundo pudiera ver lo agradecido que había sido el pueblo en los tiempos de festividad con el Eterno. Ahora nos tenemos que preguntar cuáles eran estas festividades de peregrinación. Miren, vamos a ir a Éxodo capítulo 23 del versículo 14 al 17 y nos menciona lo siguiente. 3 veces en el año me celebraréis fiestas. O sea, ya aquí sabemos que durante 3 veces en el año no se retiraban las cenizas del altar en los días de fiesta. Uno de los días era la fiesta de los panes sin levadura. Guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Acá vemos uno de los tiempos señalados, una de las fiestas, de las peregrinaciones que se hacía hacia el templo. Bien, eran en los días de panes sin levadura. Y miren qué interesante que dice que ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea que había que llevar una ofrenda, había que presentarse con un regalo. Y recuerden que el término ofrenda es en el hebreo corbán, que su significado sería más específico de acercarnos al Eterno. Entonces el Eterno nos da en los tiempos de festividad la posibilidad de peregrinar hacia Jerusalén, hacia el templo y acercarnos a Él y llevar una ofrenda. Bien, por eso dice que ninguno se presentará con las manos vacías. También en la fiesta de la siega, que esto viene a ser la fiesta de Pentecostés, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que esto es la fiesta de tabernáculos, cuando hayas recogido los frutos de tu labor, de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Adonai, el Señor. Miren, Deuteronomio 16, 16, 17 nos da un poquito más de luz y nos dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogiere, donde es Jerusalén, el templo, el monte Moriah, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la primera festividad de peregrinación, la segunda, que es la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés, y la fiesta solemne de los tabernáculos, que es Sukkot, al finalizar el año calendario de las fiestas del Eterno, de los tiempos señalados del Eterno. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Otra vez, en estos 3 tiempos, nadie podía presentarse con las manos vacías. ¿Por qué? Porque es un tiempo de gozo, de alegría, de llevar los primeros frutos, los diezmos. Y dice el Señor, miren lo que dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Adonai, tu Dios, te hubiere dado. Wow, familia, esto es interesante, porque ahora esto nos da un poquito más de luz con respecto a las ofrendas. ¿Cuál es el propósito de las ofrendas? Y si nosotros estudiamos los 5 tipos de ofrendas que se presentaban en el altar, vamos a ver que 3 ofrendas eran por agradecimiento, eran ofrendas voluntarias, eran ofrendas que el pueblo llevaba motivados desde su corazón con el propósito de agradecer, de reconocer la autoridad del Eterno, de darle este agradecimiento por lo recibido. Y este es el propósito por lo cual vemos que ahora entendemos por qué en el tiempo de festividades se dejaba la montaña de cenizas, para que quede como, es como cuando uno recibe un regalo y le gusta tanto que lo usa todo el tiempo y lo muestra y miren, me regalaron esto. Bueno, lo entiendo como de esa forma. Por eso es que no se quitaba esto, porque eran las ofrendas que el pueblo había llevado y que todo el mundo viera lo agradecido que había sido el pueblo de Israel con su Dios. Lo agradecido por las buenas cosechas, por el buen ganado, por lo bueno que habían recibido durante todo el tiempo, hasta presentarse en estos tiempos de festividad.
Y miren lo lindo, el Eterno no nos pide todo. Él dice, de lo mejor, dice, cada uno conforme, ofrende de su mano, conforme a la bendición que Adonai le hubiera dado. Si el Eterno te dio mucho, podías traer lo mejor de lo mejor. Si el Eterno te dio poco, de lo poco, traes lo mejor de lo mejor. Pero no te pide todo, te pide algo. Y dice desde tu corazón, dice, conforme a lo que Él te hubiera dado, trae una ofrenda en tu mano. Y obviamente, si yo me imagino, si me fue bien, yo trabajo. Recuerden que esto está sucediendo en primer siglo. Vamos a poner un ejemplo porque estamos usando la aplicación de Second Temple. O sea, estamos usando haciendo el recorrido por el segundo templo. Entonces, primer siglo era una sociedad basada en agricultura y ganadería. Entonces, si me fue bien en mi campo, en el año de cultivo, por ejemplo, ¿cómo no voy a llevar lo mejor reconociendo que realmente quien dio la lluvia para mi campo, quien hizo que la tierra fuera fértil y mi campo diera más que otros años, ha sido el Eterno? Entonces, ¿cómo no llevarle lo mejor, no llevar una porción abundante a su casa como ofrenda? Wow, esto es bien interesante, familia. Y esto es un propósito, vemos el propósito de las ofrendas, que no es por una obligación por cometer una transgresión. No, el mismo sistema de ofrenda nos enseña. Tres tipos de ofrendas son voluntarias y por agradecimiento, y solamente 2 ofrendas son por, digamos, transgresión, por transgredir un mandamiento. O sea que la gran cantidad de ceniza que se recolectaba en el tiempo, principalmente en las festividades, era por ofrendas de agradecimiento, de reconocimiento de que el Eterno había sido quien me había prosperado y quien prosperó mi campo, quien prosperó mi ganado, mis cultivos, mi siembra. Es solamente Él. ¿Y cómo no voy a tener un corazón agradecido y llevar esa ofrenda con todo, con toda mi familia? Ahora yo sé que ustedes me estarán por preguntar, pero hermano, Levítico 23 nos habla de 7 fiestas. Ok, aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Levítico 23, si lo leemos en español, nos va a hablar que todos los tiempos, los 7 tiempos que nos habla en Levítico 23, nos da a entender que son fiestas. Pero es interesante cuando vamos al texto hebreo, a la palabra hebrea, cada vez que habla de un tiempo señalado, ahí nos va a determinar cuáles son fiestas y cuáles no son fiestas, sino que tienen otro concepto, otro principio, esos tiempos señalados. Aquí ya tenemos 2 evidencias bíblicas que es bien claro. Los tiempos de peregrinación son Pentecostés, panes sin levadura y tabernáculos. Pero vamos a Levítico 23. Permítanme que busquemos aquí en el Logos. Aquí estamos. Levítico 23. Dice, versículo 1. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y esto que vemos aquí, esta traducción de las fiestas solemnes, es la que nos da a entender de que Levítico 23 está hablando de 7 tiempos de fiestas. Pero cuando leemos ahora Éxodo 23, del versículo 14 al 17, y Deuteronomio 16, 16, 17, solo de estos 7 tiempos que los menciona Levítico 23 como fiestas, solamente 3 van a ser realmente, literalmente, festividades. Tiempos en donde peregrinamos a Jerusalén. ¿Por qué sabemos esto? Porque miren, cuando vamos al texto hebreo, cuando dice fiestas, es la palabra moed. Y la palabra moed está relacionado ¿a qué? A tiempos designados. O sea que lo que le está hablando, acá ven, tiempos designados, moed. Se usa en una pequeña parte como fiesta, como reunión, bien. Tiempos señalados, bien, es la misma palabra que se va a usar en Génesis cuando se habla sobre los tiempos, las estaciones. O sea que aquí lo correcto sería que estos son los tiempos solemnes o los tiempos señalados de Adonai, los cuales proclamarás como santas convocaciones. Entonces, aquí nos está hablando Levítico 23 de todos los tiempos, no solamente de fiestas.
Y aquí después cuando seguimos leyendo vamos a darnos cuenta que si vamos a la palabra hebrea, nos vamos a dar cuenta cuáles son fiestas y cuáles no. Por ejemplo, versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Adonai. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Adonai. 7 días comeréis pan sin levadura. El primero tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Adonai 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y aquí vemos que tengo la palabrita en rojo fiesta. ¿Por qué? Porque se traduzco como fiesta, pero cuando vamos a la palabra, al estudio de la palabra, es la palabra Hag. Es la palabra que habla sobre fiestas. Cuando es fiestas, es la palabra Hag. Es interesante porque después cuando vemos otro de los tiempos señalados, por ejemplo, vamos a ir más abajo, vamos aquí al versículo 23. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo. Está hablando de Yom Teruah, el día de las trompetas. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y aquí está usando el término mikra. Una santa convocación, un mikra kodesh, una asamblea, ¿ven? Entonces, ahora que hemos redefinido el término fiestas que se usa en la Biblia, en la traducción al español, vamos a ver que va a hablar de 3 fiestas y de 4 tiempos señalados, que son los Mikra Kodesh. Por eso, en Éxodo capítulo 23 y en Deuteronomio 16 nos dice específicamente cuáles son estas fiestas de peregrinación, lo que se considera como fiestas, en donde el pueblo va a regocijarse, a alegrarse, a llevar sus ofrendas, sus diezmos, va a llevar sus ofrendas voluntarias de agradecimiento y a compartir con su familia. Y esto es bien interesante porque también el Eterno cuando le dice al pueblo que vaya y se regocije, le dice no te olvides del sacerdote, del levita, del huérfano, de la viuda y del necesitado. Wow, esto es increíble porque todo esto muestra la equidad del reino, la equidad de Dios. Y ese es el propósito de las ofrendas. No solo, como habíamos visto en el capítulo anterior, que hablamos un poquito sobre el principio de lo que era una ofrenda, que era generar un cambio o generar tener la intención correcta a la hora de llevar una ofrenda, sino que también nos enseña la equidad del reino. A que si yo he sido bendecido de lo mucho, me puedo alegrar, regocijar, pero no olvidarme de mi hermano que no tiene, de mi hermano que es huérfano, de la viuda y de mi hermano que está en ministerio, el levita. ¿Bien? Entonces, ahí ya respondimos una pregunta. Y cuando vemos en el Tratado Midot, nos habla justamente de eso, de las fiestas de los tiempos de peregrinación, que ya determinamos cuáles son. Que nos decía que no se retiraban en esta. Ahora entendemos por qué no se retiran en el tiempo de festividades estas cenizas, sino que se dejaban como un adorno, como exhibición. Obviamente, recuerden, cuando a uno le regalan algo que le gusta, se lo quiere mostrar a todo el mundo. Entonces, algo similar está sucediendo aquí. Bien, vamos al párrafo 3. Luego comenzaban a subir las asas de la leña para regular el fuego del altar. ¿Era toda la leña válida para el fuego? Sí, toda la leña era válida para el fuego, a excepción de la madera del olivo y de cepa. Sin embargo, su costumbre era emplear mayormente leña de higuera, de nogal y acebuche, que eran maderas más duras, por lo cual generaban también llama y también mucha brasa. Por lo cual esto permanecía siempre con calor, siempre permanecía encendido, ¿bien? Y nos menciona que llevaban ahora hacia el altar los leños y lo acomodaban, ¿bien? Párrafo 4. Aquel que había quitado la ceniza del altar, aquí está hablando el primer sacerdote que había iniciado con el proceso de quitar las cenizas del altar, ordenaba el gran fuego en la parte oriental. Bien,
¿cuál es la parte oriental? ¿Cuál es el gran fuego? Vamos a la app. Aquí estamos en lo alto del altar. Entonces venían, traían hasta aquí las maderas, los leños que iban a usar para mantener el fuego o encender los fuegos. Y como vemos, en el altar habían 3 fuegos. Uno hacia el este, que es justamente el que estamos aquí, que es el más grande. Uno más pequeño en el sector, aquí vamos a estar en el sector sur-oeste, y otro más pequeño en el sector noroeste. Bien, pero la Mishnah nos menciona que el primer fuego que se acomodaba era el fuego que está a nuestra derecha, este que se encuentra al este. Este es el fuego en donde se presentaban las ofrendas. Aquí era en donde se colocaban los animales, las ofrendas que se quemaban por completo. Bien, todo lo que era quemado se quemaba aquí de las ofrendas. Y nos menciona que quien acomodaba, ordenaba este fuego, ¿quién era? El primer sacerdote que iniciaba la limpieza del altar es quien tiene el honor de acomodar este fuego. Bien. Y usaba las leñas de, como le habíamos dicho, de maderas duras, lo que nos mencionaba el versículo 3. Entonces ya ubicamos este fuego. Dice, disponía la parte delantera hacia el oriente, mientras que los cabos de las asas de la leña traseros tocaban la elevación, donde se acomodaban las cenizas. Entre las asas de la leña había un espacio vacío para encender allí las astillas. Y es lo que estamos viendo. Justamente así era como se ubicaban los leños, para que se pudiera encender y pudiera haber también circulación de oxígeno en el fuego, en los leños, para que se avive el fuego. Bien, entonces este era el primer fuego que se iba a acomodar y estaba a cargo del primer sacerdote, el honor que tenía el primer sacerdote al iniciar el día de trabajo. Vamos al párrafo 5. Después escogían de allí la mejor leña de higuera para ordenar el segundo fuego para el incienso. Bien, ahora ya sabemos que había un segundo fuego, que es justamente este que está aquí. Y que ahora vemos que solamente en este fuego se usaba madera de higuera, por lo que nos menciona el Tratado Tamid 2.5. Para ordenar el segundo fuego para el incienso, frente al ángulo occidental meridional, o sea, justamente en el sector sur-oeste en donde estamos parados, distante desde el ángulo hacia el norte 4 codos. En los días de semana ponían leña suficiente que diera aproximadamente 5 seas de ceniza y 8 en sábado, o sea que este fuego, dependiendo la cantidad de cenizas que daba, podíamos determinar si era un día regular o un día especial como el Shabbat, el día de reposo. Bien, entonces en día de reposo se acomodaba un poco más de leña para que diera más ceniza, y eso marcaba que era un día de santa convocación. Bastante interesante. Entonces sigue así, dice, ya que allí ponían las dos cucharadas de incienso de los panes de la proposición. O sea que la ceniza que se usaba para, digamos, la brasa que salía de ese fuego, se usaba para prender el incienso en el altar de oro dentro del lugar santo, frente a los panes de la proposición. Luego volvían a colocar en el fuego los miembros de los animales sacrificados y las piezas de grasas que no habían sido consumidas en la tarde anterior. Encendían los 2 fuegos, descendían y se iban a la cámara de los sillares. Interesante, porque una vez que se acomodaban estos 2 fuegos, ya se había terminado de ordenar y limpiar el altar. ¿Por qué no nos habla nada de aquel fuego que vemos allá, el tercer fuego? Porque ese fuego siempre estaba encendido. Es un fuego más pequeño y este es el fuego, la llama eterna, la llama que siempre está encendida en el altar, que esta nunca se podía apagar ni de noche ni de día. Este era siempre se mantenía encendido. Entonces, por eso es que no se acomodaba o no se apagaba este fuego. Por eso no los menciona. Por eso nos menciona la Mishnah en el Tratado Tamid solo de estos 2 fuegos. El grande, que estamos viendo justamente ahora, y este otro un poco más pequeño,
que servía para tomar las brasas para el incienso. Dice que una vez que acomodaban todo esto, tomaban las piezas de los animales que no se habían consumido la tarde anterior y las volvían a colocar en el fuego para que se consumieran por completo. Recuerden que todo lo que se presentaba como holocausto, como ofrenda quemada, se tenía que consumir por completo. Una vez que ellos terminaban, descendían y se dirigían de nuevo a la casa de Abtinas, y nos menciona que precisamente se dirigían hacia lo que era la cámara de los sillares. Vamos a ver dónde queda esa cámara. Justamente este edificio está dividido en dos partes. La parte que es en donde se encuentra el Kior, en donde también se encuentra, como les había mostrado anteriormente, el vestíbulo del sumo sacerdote. Y al cruzar esa puerta hay una segunda cámara, una segunda parte del edificio que tiene un nivel de santidad un poco menor. ¿Cómo sabemos esto? Por ese marcador que vemos ahí. Ese marcador es un marcador de santidad, de niveles de santidad. Este lugar donde nosotros estamos es más santo porque recuerden que esas puertas nos llevan ¿a qué? Al altar, a la Sará. Mientras que estas puertas nos permiten ir a un lugar de menor santidad en donde los sacerdotes se podían sentar, que es el lugar donde se reunía el Sanedrín. Y por eso se conocía como la Cámara de los Sillares, en donde ellos se sentaban a juzgar. Y esto es bien interesante porque en el Tratado Midot, capítulo 5, párrafo 4, nos menciona sobre este lugar. Y miren lo que nos dice. Las cámaras del sur eran la cámara de la leña, la cámara del exilio y la cámara de los sillares. De la cámara de la leña dice Rabí Eliezer ben Jacob, y este rabino es bien interesante porque cuando vemos en la Mishnah, en la traducción al español, dice Rabí Eliezer ben Jacob, pero en realidad él era un sacerdote en el primer siglo contemporáneo con Yeshua. Es decir, que el autor del libro, perdón, del tratado Midot, uno de los principales autores, era contemporáneo en la época de Yeshua, en el segundo templo. Es decir, que tenemos un testigo ocular de todo lo que está sucediendo en primer siglo en el templo. Y por eso es que la Mishnah es un documento primario, porque todos los autores de los tratados son sacerdotes que estuvieron en el templo y vieron el protocolo, vieron cada lugar, cada cosa que se nos describe en la Mishnah, ellos lo vieron y lo documentaron. Es bastante interesante, por eso utilizamos la Mishnah como un recurso para ampliar la información que nos brinda la Biblia con respecto al servicio del templo. Entonces Rabí Eliezer ben Jacob, sobre la cámara de la leña, decía, he olvidado para qué servía. Abba Saúl dice, era la cámara del sumo sacerdote y se encontraba detrás de las otras dos de las otras dos, y las tres tenían un techo común. ¿De qué cámara está hablando? Miren, vamos a ir un poquito para acá y vamos a ver que detrás, mejor dicho, al lado de lo que era el vestuario del sumo sacerdote está esa puerta. Esa puerta nos lleva a una cámara especial que la mitad era de piedra y la mitad era de leña, en donde era que el sumo sacerdote permanecía durante una semana aislado para la fiesta de Yom Kippur, familia. Y era una cámara de piedra porque estaba esa parte de piedra sobre este sector del edificio que era más santo, en donde no se podía sentar, y el sector de la cámara de la leña, o el sector donde el sacerdote podía sentarse y acostarse durante esa semana, era justamente en este sector. O sea que esa cámara de leña estaba dividida en dos. Una parte más santa y una parte un poco menos santa, porque era este lugar donde se podían sentar. Y eso es lo que nos está mencionando el Tratado Midot. Entonces, y Abba Saúl dice, era la cámara del sumo sacerdote y se encontraba detrás de las otras dos, y las tres tenían un techo en común. O sea, es lo que les mostraba recién. En la cámara del exilio había un pozo permanente, había sobre él una rueda y desde allí se suministraba agua a todo el patio.
En la cámara de los sillares tenía su sede el gran Sanedrín de Israel. Miren, justamente donde estamos nosotros ahora parados. Ese lugar, en este lugar, era el lugar donde estaba, nos dice la Mishnah, el gran Sanedrín, la Corte Suprema de Israel que juzgaba a los sacerdotes. Y vamos a ver qué se hacía aquí. Si en un sacerdote encontraban algo inhabilitante, se vestía de negro, se cubría de negro, salía y se iba. Si no se encontraba en él nada inhabilitante, se vestía de blanco, se recubría de blanco, entraba y ministraba con sus hermanos los sacerdotes. Y dicen, celebraban una fiesta por no haberse hallado nada invalidante en la generación de Aarón, el sacerdote. Así solían decir, bendito sea Dios, bendito sea, que no se ha encontrado defecto en la generación de Aarón. Bendito sea el que escogió a Aarón y a su descendencia para servir al Señor en la casa del santo de los santos. ¡Wow, familia! Increíble. Miren ahora cómo vamos aprendiendo también a ubicarnos dentro del templo y cómo era este proceso de la ofrenda tamid. Vemos que no solo era ir y quitar las cenizas, como lo vimos en el capítulo 1, ahora vemos que había todo un protocolo para retirar esas cenizas, para acomodar los fuegos, en el caso de que no se hubieran consumido las piezas de los animales del día anterior, había también un proceso, un protocolo que se debía cumplir y después volverlas al fuego. Y vemos también todo lo que ahora conllevaba terminar de limpiar el altar. A partir de ahora, ya todo queda listo para empezar a presentar la ofrenda tamid. Y recuerden que la ofrenda tamid era un corderito por la mañana y por la tarde. Y vamos a ver en el capítulo que viene, en el capítulo 3, que no solo era un cordero, sino que había otros objetos que se presentaban como ofrenda, otros alimentos, otras cosas que acompañaban a la ofrenda. Y también vamos a descubrir realmente lo complejo que era presentar una ofrenda y que no era como realmente nosotros creemos, que era solamente ir y poner un corderito en el fuego. No, familia. Hay todo un protocolo, hay todo un sistema y wow, y esto nos enseña el orden perfecto del Eterno. Por eso ahora comprendemos por qué y estamos comprendiendo por qué el templo es un microcosmo del cosmos perfecto del Eterno, del Edén. Todo esto nos va a enseñar, familia, a entender de que el Eterno quiere orden, obediencia y principalmente familia. Vamos a ver cómo todo esto nos va a servir para poder edificar nuestras almas. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Vamos a continuar en el próximo recorrido con el capítulo número 3 del Tratado Tamid. Shalom, familia. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Shalom.